Hoy venimos buscando una sala de calderas alimentada por gas natural que da servicio a 650 viviendas aproximadamente. Una instalación que, alimentada por gas natural, sería susceptible de ser peligrosa, a pensar de personas que lo consideran así. Vamos a ver si es cierto este mito de que las salas de calderas de gas son peligrosas, o vamos a ver hasta qué punto son seguras. Vamos a hacer un análisis en profundidad. Bienvenidos. El tema de hoy, el vídeo de hoy, va a versar sobre las instalaciones receptoras de gas para alimentación de centrales térmicas de calefacción o calefacción de agua caliente en edificios de uso residencial. Queremos de alguna forma desmitificar la utilización de este tipo de combustibles, dado que hay gente todavía, mucha gente que tiene miedo al gas en centrales térmicas. Hay gente que está acostumbrada a tener gasóleo en las comunidades, en la sala de calderas, y les da miedo el gas porque es un elemento, algo que explota, tienen miedo a que explote, cuando en realidad se trata del combustible más seguro, que ofrece más seguridad y más garantías de seguridad hoy por hoy. Por tanto, el objetivo de nuestro vídeo es, aparte de describir y contar un poco el funcionamiento de una instalación de estas características, también es desmitificar el uso de gas en este tipo de centrales y demostrar cómo estamos ante uno de los combustibles más seguros que se pueden tener en este momento. En este caso estamos viendo la alimentación en una central térmica, el armario de regulación, bueno, más que armario es la estación de regulación, por el volumen que tiene, se trata de una instalación de mucha potencia. Vamos a describir inicialmente en qué consiste y qué elementos tiene el armario de regulación, y posteriormente veremos las seguridades en la sala de calderas y la parte interior, contaje, etcétera, etcétera, dentro de la central térmica. Comenzamos viendo la acometida de gas desde el gasoducto. Por la acera tenemos la acometida de gas o la red de distribución de gas, y tenemos una entrada con una junta dieléctrica que hace una separación galvánica entre la tubería que entra y ya lo que es la instalación de la comunidad de propietarios. Aquí tenemos situado en la misma entrada un manómetro que nos va a decir la presión del gas en la entrada. En este caso tenemos una acometida en media presión B y salida en media presión A distribución. Por tanto, hay un elemento intermedio que veremos a continuación, que es el regulador, que nos va a permitir bajar la presión del gas de la presión que tiene en gasoducto a la que vamos a mandar hacia la central térmica. Como digo, tenemos un manómetro que nos permite ver la presión de la entrada, y aquí se nos abre la instalación en dos brazos iguales y simétricos. Esta estación de regulación es de doble línea. Doble línea significa que en caso de que el regulador salte por una seguridad máxima o mínima que lo explicaremos, tendremos otra línea que actuará en cascada y seguirá dando servicio a la central térmica. De alguna forma es una garantía de continuidad de servicio. Por tanto, solamente voy a describir una de las dos líneas, sabiendo que hay otra paralela idéntica y conectada, ambas en paralelo, para poder dar servicio de forma constante. Tenemos una llave de corte de mariposa, un filtro. Este aparato es un filtro que nos va a eliminar, a retener las impurezas que puede traer el gas del gasoducto. Tenemos un manómetro diferencial con tomas antes y después del filtro que nos va a dar idea del grado de ensuciamiento del filtro. A más ensuciamiento, mayor será la pérdida de carga o la diferencia de presión entre la entrada y la salida del filtro, y será el momento, nos dará la información para desmontar y limpiar o sustituir el material filtrante. Acto seguido tenemos el regulador. El regulador es el elemento que como he dicho, nos va a permitir entrar a una presión mayor. No vamos a entrar en datos, simplemente queremos ver cómo funciona, qué consisten estas instalaciones. Una presión mayor y salir a una presión menor, para trabajar a menor presión en la central térmica. Por tanto, su misión es la de rebajar la presión, lo mismo que haría en electricidad, que es algo quizá más conocido para todo el mundo. Un centro de transformación, un transformador, entro en media tensión o en alta tensión y salgo en 400 voltios hacia las viviendas. Ese cambio, esa reducción de tensión eléctrica, lo mismo se hace en el gas cuando es la acometida, como en este caso es en media presión. Este regulador, además de hacer la función de rebajar la presión, permitirnos una salida en una presión menor, tiene además tiene una doble funcionalidad de seguridad, máxima y mínima. Si a la presión de salida, que está medida por estos tubos, está por encima de un máximo prefijado o por debajo de un mínimo prefijado, corta el paso de gas para impedir riesgos en la instalación y requerirá
de una visita del técnico de mantenimiento para rearmarle para que vuelva otra vez a estar operativo. Por eso tenemos dos, de manera que en caso de fallo de uno siempre nos seguirá funcionando el otro. Como digo, es un elemento de seguridad de máxima y de mínima para que la presión salga a un valor predeterminado con un margen por arriba y con un margen por abajo, pero con un margen prefijado para que en ningún caso haya riesgo de que por rotura del regulador nos salga la presión a la misma que entra, con lo que sería un riesgo para los equipos de la central térmica, que también tienen otras seguridades, pero bueno, es una primera seguridad. Continuamos avanzando por la estación de regulación y llegamos a manómetro de baja, manómetro de salida, y las dos tomas de presión que hemos visto anteriormente para máxima y mínima en el regulador, una llave de corte, una llave de mariposa de corte de salida, un punto de purga, y en la parte trasera no se ve, porque está detrás de la tubería, tenemos la válvula de escape de seguridad, que es una válvula de seguridad. En caso de que fallara el regulador y la presión fuera muy elevada, y también fallara la seguridad máxima, cosa que no sucede, tenemos una válvula de seguridad que a partir de una determinada presión abrirá y dejará escapar el gas a la atmósfera. Por eso está conducido al ambiente, encima de la caseta, para que el gas se eleve, dado que es menos denso que el aire, se eleve y se difunda en la atmósfera. Aquí ya se vuelven a juntar las dos líneas de regulación, volvemos a tener otra vez una junta dieléctrica para hacer una separación galvánica. Como vemos, tanto al principio como en la salida tenemos una toma de tierra para tener un potencial cero en todo momento en la tubería, en la estación de regulación. Y desde aquí ya nos metemos al subsuelo, donde por zanja discurrirá por debajo del jardín en dirección a la tubería, en dirección a la central térmica que veremos a continuación. Quiero llamar la atención sobre esto. Esto es seguro, señores. Esto directamente es acero. Una central térmica, los elementos que la componen, tanto la tubería que vemos aquí fuera como los elementos dentro de la central térmica, es acero con un espesor de pared 2-3 milímetros, dependiendo de los diámetros, lógicamente, de los tubos que se emplean. Esto ni con una sierra mecánica habría que estar de muchos minutos para llegar a cortarlo. Es seguro, esto es seguridad. Armarios siempre ventilados, y luego vamos a ver a continuación en qué consisten las seguridades dentro de la sala de calderas, que son aún mayores todavía de lo que acabamos de ver aquí. Continuamos viendo ya en la sala de calderas y en la antesala, o antes de la sala de calderas, la electroválvula de corte de gas. Pues bien, una vez transcurrido, digamos, toda la parte bajo jardín, toda la parte de la zanja bajo el jardín, llegamos a las proximidades ya a la entrada de la central térmica, cuyo límite se encuentra a mi espalda. Esto, digamos, que sería el cubículo, el espacio donde se encuentra la central térmica que veremos a continuación. Pero antes de entrar a la tubería dentro de la sala de calderas, vemos que tenemos un elemento muy importante de la instalación de gas, que es la electroválvula de corte de gas. Este elemento, que es un elemento de seguridad, está comandado desde dentro de la central térmica por las centralitas de detección de gas y de incendio. De manera que con la activación de cualquier centralita de gas o incendio, la electroválvula se va a cerrar y va a impedir el paso de gas al interior de la sala de calderas, con lo que la seguridad dentro de la sala de calderas es total. Esta válvula también se cierra de forma automática e inmediata en caso de corte de fluido eléctrico. Si se va la electricidad, la sala de calderas queda en seguridad. No solo se pararán los equipos, pues están actuados eléctricamente, como es lógico, sino que también se cerrará, se cortará el paso de gas y se quedará totalmente anulada la entrada de gas a la central térmica. También hay que hacer hincapié en que este elemento de seguridad, esta electroválvula, requiere de un rearme manual por parte de la empresa de mantenimiento en caso de detección de gas o de detección de incendio. Es decir, por corte de fluido eléctrico puede haber un rearme automático. La válvula, cuando vuelva la electricidad, volverá a abrir. Pero por corte por detección de gas, no. Será necesaria la presencia de un técnico para rearmar la válvula, rearmar la seguridad y comprobar si hay una fuga de gas y proceder a su reparación en caso de que así sea. Ahora pasamos dentro de la sala de calderas y vemos la ubicación de los elementos que estamos comentando de detección de gas y el equipo de medida para la facturación a la comunidad lógicamente del consumo.
Bueno, pues nos encontramos ya en el interior de la sala de calderas y podemos comprobar cómo por la parte superior, cercano al techo, entra la tubería que anteriormente hemos visto que pasaba desde la zona en la que tenemos la electroválvula de gas, la electroválvula de corte de gas. Dentro ya de la sala de calderas viene en dirección al contador, tenemos aquí el contador de gas, precedido de una llave de corte y un tomapresiones, y a continuación volvemos a tener nuevamente una llave de corte y un tomapresiones. Como vemos, tenemos un contador, en este caso de pistones rotativos, que será el elemento a través del cual la compañía suministradora de gas facturará el gas consumido a la comunidad de vecinos. En este caso concreto no se factura directamente desde el contador, sino desde el corrector de presión y temperatura, que es un elemento que hace una corrección dependiendo de la temperatura y la presión a la que viene el gas. Por tanto, tendremos una toma del totalizador del contador, tendremos una toma de presión y tendremos una lectura de temperatura de la línea de gas. Con eso, el corrector de presión y temperatura calculará el volumen real, el volumen corregido de gas, que es el que realmente se está consumiendo en los 3 quemadores que componen esta instalación, que tiene del orden de unos 7 millones, algo más de 7 millones de kilocalorías. También vemos aquí la imagen, vemos en la imagen las centralitas de detección de gas y de incendio, elementos de seguridad que son los que actuarán sobre la electroválvula que vimos anteriormente. Cualquiera de estos 4 elementos puede provocar el cierre de la electroválvula con que una sola de ellas se active. Cada centralita de gas se conecta a 2 detectores de gas, en este caso concreto está diseñado así. Tenemos 6 detectores de gas, que ahora veremos unas imágenes de ellos. Con que un solo detector de gas se active por detección, cuando todavía lógicamente el volumen de gas es ridículo, es muy pequeño, de hecho se pueden probar con el gas de un mechero, se dará la orden de cierre inmediatamente a la electroválvula de gas que hemos visto en el exterior, con lo que el riesgo en la sala es nulo, porque inmediatamente que cerramos el paso de gas ya no hay dentro de la sala gas alguno. Recordamos nuevamente que en las instalaciones de gas canalizado, en este caso gas natural, no hay almacenamiento de gas en el interior de la sala, no hay ningún depósito de almacenamiento ni nada que se le parezca. Es decir, con el simple corte de una llave vamos a tener la sala de seguridad, no hay posibilidad de presencia de gas en la sala. Máxime si se hace desde el exterior, con lo que ya todo el interior de la sala, todo el trazado de tuberías estaría sin presión y sin gas. Por tanto, podemos afirmar, para quitar esos miedos que hay de alguna manera algunos vecinos de comunidades que no quieren el gas, que el gas hoy por hoy es uno de los combustibles más seguros para una dotación en una central térmica de calefacción y agua caliente sanitaria. Bueno, vamos a ver en un momento la posición de uno de los detectores de gas que, como he dicho, se encuentran situados en el techo de la sala de calderas. Al ser un gas menos denso que el aire, va a subir y es el punto adecuado para detectar cualquier presencia de gas. Esa es su posición, como se puede comprobar. Bien, ya hemos visto la parte de entrada con la zona exterior, con el armario de regulación, la estación de regulación, hemos visto la electroválvula de gas, la entrada a la acometida de gas dentro de la sala de calderas, medición, centralitas de detección de gas e incendio, hemos visto el posicionamiento de los detectores en el techo. Pues vamos a ver a dónde va el gas, a qué damos servicio con esta instalación que estamos describiendo, para lo cual vamos a ver la acometida de gas o la zona de alimentación o la rampa de alimentación de uno de los tres quemadores que dispone esta central térmica. Desde la zona de distribución por el techo de la sala nos llega la tubería. En primer lugar tenemos una llave de corte de tipo bola, un tomapresiones con su tapón, un regulador de presión que nos baja la presión de la presión que salimos de la estación de regulación a la presión que ya necesitamos real final para el armario para el quemador, para la combustión. Este regulador está dotado de una seguridad de mínima que vemos en la parte de abajo, con su toma de presión aquí. Esta es la del pilotaje para la propia regulación.
A continuación del regulador, bueno, es de rearme manual también, en caso de saltar la seguridad hay que rearmar a mano. A continuación tenemos otra válvula de bola o de esfera. Aguas abajo tenemos un filtro con una tapa superior para poder proceder a la limpieza o sustitución del elemento filtrante, y un manómetro que, con un pulsador que nos va a permitir conocer la presión de gas que tenemos en la rampa de alimentación al quemador, en este caso 230 milibares, 0,23 bares de presión. A continuación tenemos una lira de dilatación o de acero inoxidable de absorción de vibraciones para impedir que la vibración del motor del ventilador se transmita a la receptora de gas. A continuación tenemos un nuevo regulador. Bueno, ¿cuántos reguladores tienen estas instalaciones? Esto es un estabilizador de presión. Es el que nos va a permitir regular, cuando hagamos la regulación de la combustión, regular de forma fina a la presión que queremos trabajar. Estos reguladores son más vastos en cuanto a la presión de salida. Este regulador ya nos va a hacer esa regulación fina para tener una garantía de una estabilidad. En este caso ya no tiene seguridad de máxima y de mínima, es un elemento simplemente ya de regulación fina. A continuación tenemos el conjunto de electroválvulas que dan paso ya al gas al interior del quemador, bueno, del quemador del hogar de la caldera, donde se va a producir la ignición y la combustión del mismo. También está aquí el control de estanquidad, que es un elemento que nos va a permitir saber si cuando las electroválvulas cierran de verdad, no se está repasando gas, el quemador está parado, la electroválvula se pasa y el gas sigue entrando en el hogar de la caldera, con lo que habría peligro porque habría gas ahí dentro. Esta es la pieza que se encarga de medir que no hay repaso de gas cuando se cierra la electroválvula. En caso de que hubiera un repaso de gas, cortaría y sería necesario un rearme manual por parte de la empresa de mantenimiento. Para el encendido vemos cómo sale otra toma piloto por aquí que va con otra electroválvula, que es la llama de encendido, la llama piloto. El encendido de estos quemadores con una potencia ya significativa se hace primero encendiendo una llama piloto y a continuación esa llama enciende la vena principal de gas para el inicio de la combustión. Y por último llegamos a la clapeta de regulación de aire, que está manejada con este fleje desde este servomotor, que maneja con un mecanismo tanto la clapeta de aire como la clapeta de gas. Aquí abajo hay unas compuertas que abren o cierran para la admisión de aire, que se introduce mediante un ventilador que tenemos detrás, en la parte que no se ve, introduce aire, gas, con el deflector hace un efecto rotativo y se genera la combustión. Con este elemento será con lo que se regulará la mezcla, la proporción entre aire y gas. Pero eso es otro motivo de otro vídeo hablando de combustión. Aquí es donde termina la instalación receptora de gas. Bien, como conclusión decir que las instalaciones alimentadas por gas natural, por gas canalizado, son instalaciones seguras. Hay que quitarse de la cabeza, quien todavía albergue dudas sobre la seguridad de este tipo de instalaciones, hay que quitarse los miedos. Para mí es mucho más seguro una sala de calderas de gas, con todas las seguridades que tiene y todo lo que exige la normativa, que una sala de gasóleo donde hay un recinto, puede haber un recinto, con un montón de miles de litros de gasóleo acumulados, o una sala de calderas que tiene un montón de kilos o toneladas de carbón, que como aquello le dé por arder, aquello no hay quien lo pare. Aquí si hay una pequeña fuga de gas, que no las hay, pero si lo hubiera, inmediatamente va a cortar y se va a parar fuera de la sala de calderas. Por tanto, para nuestro modo de ver, las salas de calderas de gas son hoy por hoy las instalaciones más seguras dentro de los posibles elementos. Por supuesto, no vamos a hablar de una bomba de calor, sería otro tema. Hablamos de combustibles, ¿de acuerdo? Una última cosa en cuanto a las seguridades. Esta sala de calderas, muchas salas de calderas disponen de ventilación forzada. Hay un ventilador que está metiendo permanentemente aire desde el exterior y se está garantizando la aportación de aire gracias a un interruptor de flujo o un presostato diferencial, un elemento que controla que ese aire entra en la cantidad debida, de manera que si ese aire no entra en la cantidad debida, va a hacer que la instalación se pare inmediatamente y que se corte la electroválvula en el exterior de la sala de calderas, con lo que nos garantiza que la sala está permanentemente ventilada. Por otra parte, también tenemos unas rejillas, como manda la normativa,
en la parte superior de la sala, dado que el gas natural es menos denso que el aire, va a ascender y saldrá por esas rejillas, mientras que el aire que introducimos ocupará la zona baja de la sala y hará un desalojo ordenado de una posible fuga de gas. Insisto, es que no se producen fugas de gas, pero bueno, en cualquier caso, para eso están las seguridades. Bueno, pueden ver ustedes que esto es acero, esto nos podemos subir aquí encima, o sea, tiene su soportación, esto es seguridad, señores, no tiene por qué haber ningún miedo ni ningún recelo hacia este tipo de instalaciones. Por tanto, esperamos haberles aclarado o ampliado los conocimientos sobre este tipo de instalaciones y haberles transmitido lo más básico: confianza y seguridad en este tipo de instalaciones. Lo único que necesitan es una buena empresa de mantenimiento y que tengan los sistemas de seguridad en orden. Eso es todo.